Hola, muy buenas noches para todos, qué gusto tenerlos en esta transmisión en vivo de esta tercera parte de nuestra serie Si Dios existe, ¿por qué hay mal en la tierra? Una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho y hemos decidido o abandonar al Señor porque creemos que no existe o sencillamente vivir con esta incógnita y tener un evangelio tibio por no saber la respuesta. Por eso te invito a que en este momento, a aquellas personas que tú conozcas que te hayan hecho esta pregunta, pues nada, compárteles esta transmisión en vivo y tú trata de borrar toda distracción de alrededor para que puedas saber y entender lo que Dios tiene para decirte hoy. Bienvenidos, esto es RIS Online. Recuerdo la primera vez que tuve que enfrentarme a la palabra más difícil con la que nos tenemos que enfrentar los seres humanos. Era una clínica fría y yo tenía 17 años. Me encontraba en una unidad de cuidados intensivos y por primera vez empezaron a hablar de esa palabra enfrente de mí y acerca de mí. Una palabra de la que todos tenemos que vivir. Todos los seres que estamos vivos tenemos que enfrentarla. Lidiamos con el problema que genera esta palabra. Yo pienso que tú ya la pensaste, la muerte. Así es, esta palabra que todos tenemos que enfrentar en nuestra vida, pero que nos cuesta muchísimo, sobre todo a las personas que no están preparadas para tener que enfrentarla. Enfrentando la muerte, fue inevitable preguntarme, y ojo a estas preguntas, por favor, ojo a lo que yo me pregunté, porque quizás tú también lo has hecho, tú también te has preguntado este tipo de incógnitas. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Esa es una pregunta que todos nosotros hemos tenido que enfrentar. La otra pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Seguramente tú también te la has preguntado y quizás en grupos de amigos y familiares han tenido que hablar acerca de esta pregunta. Y la última, ¿qué nos pasa cuando este cuerpo mortal pasa por la transición llamada muerte? Es confrontante y no sé si lo has vivido, son momentos muy difíciles cuando vemos a un familiar, a un ser amado pasar por este momento, ver que tú lo viste respirando, hablando, siendo coherente con sus palabras o por lo menos manifestando vida en su cuerpo, y cuando su alma sale de él, cuando ya los médicos dictaminan que la persona murió, es tan diferente, es solamente algo. Es muy confrontante ver ese paso de un momento a otro. Por eso nos preguntamos qué nos pasa, qué pasa con el cuerpo mortal, qué pasa con esa persona, en dónde está, dónde va todo ese conocimiento, ese temperamento, todas esas emociones que expresaba, sus palabras, sus sentimientos, toda esa personalidad que mostraba, ¿a dónde va? Bueno, todo eso es conocido como alma. ¿Y a dónde va el alma? ¿Ok? La muerte siempre tiende a quitar alegría, la alegría de nuestras experiencias actuales. Al recordar esos seres amados, esos seres cercanos que partieron, a veces creemos de manera injusta y estamos tan mal que maldecimos a Dios. Si tú en algún momento viviste ese momento de tener que perder a un ser querido, ya sea hijo, hija, un padre, una madre, un hermano, un familiar cercano, y viste esa transición y las personas normalmente salen de los cuartos, salen del lugar y empiezan a decir, ¿dónde estabas, Dios? ¿Qué pasó contigo? Yo te pedí que lo sanara, yo te pedí que por favor pudiera volver a estar con nosotros, y de repente no fue así. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros como cristianos, para ti como cristiano, la muerte? ¿Y cuál es la causa original de la muerte? Bueno, el cristiano debería ver la muerte como el estado general caído de los hombres. Y por otro lado, también lo debería ver como la paga del pecado por nuestra naturaleza pecaminosa. Estas son las respuestas de cómo un cristiano tiene que ver la muerte. Y son respuestas quizás muy técnicas, pero
Eso yo sé que no te ayuda a nada cuando ves a ese ser querido pasando por ese proceso. Estas respuestas técnicas no te ayudan para nada, pero luego cuando las entiendes sí pueden ayudarte a traer consuelo a tu corazón, porque como cristianos no podemos sencillamente creer o saber que la muerte es el fin, porque nosotros sabemos que no es el fin. Para los que viven en Cristo y se esfuerzan luchando contra su naturaleza pecaminosa, todo el tiempo tratan de servir al Señor, de declararlo en frente de los hombres para que Jesucristo nos declare en frente del Padre Celestial. Para esos cristianos que se esfuerzan por hacer discípulos, por esos cristianos que se esfuerzan muchísimo tratando de hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos como hijos de Dios, la muerte entonces es una ganancia. Y como cristianos debemos verlo así. La muerte es una ganancia. El mismo apóstol Pablo dijo que en la carta a los romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, esa primera definición que yo les di, la paga del pecado es la muerte. Y tenemos que entender lo que sigue allí. Lo que sigue en Romanos 6:23 dice lo siguiente: pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en la carta que escribió a los Filipenses dice otra perla que nos ayuda no solamente a superar este momento difíciles de la pérdida de un ser querido, sino que también nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente es la muerte para todos nosotros. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Uno diría, este hombre está loco. Pero realmente cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Filipenses y escribe que para él morir es ganancia, de hecho si usted lo quiere leer, Filipenses 1:19, léase todo Filipenses 1 y se va a dar cuenta por qué él dice que el morir es ganancia, pero se lo resumo. Porque él dice que nosotros en este momento estamos en un cuerpo pecaminoso, que nosotros estamos viviendo luchas interminables. El apóstol Pablo estaba pasando en ese momento por la cárcel. Él lo habían encarcelado por predicar de Cristo. A él lo estaban azotando. Y no solamente eso, sino que estaba pasando por una enfermedad terrible en su cuerpo, a la que Lucas, el que escribió el Evangelio según San Lucas, que era médico, le estaba ayudando desde afuera para tratar de consolarle con esa enfermedad. Vivir en la cárcel, vivir siendo azotado y vivir siendo una persona enferma, de seguro él diría: yo quiero ya mi lugar en Cristo, yo quiero ya mi lugar en el cielo, y por eso para mí el morir es ganancia. Ahora bien, esta persona también estaba declarando a Jesús en frente de muchas personas, también estaba haciendo discípulos, y este hombre estaba viviendo su vida, luchando contra su naturaleza pecaminosa para honrar al Señor. Ahora, las personas que se esfuerzan por agradar a Dios también pasamos por situaciones difíciles, y esto es algo que a mí me gusta ser muy enfático, sobre todo con los cristianos que recién están llegando a los pies del Señor, y es que creen que se meten con Jesús y tienen es como una lámpara para que les conceda todos sus deseos, caprichos, pero esto no es así. Meternos con Jesús y vivir una vida para Cristo es una vida de sacrilegio, porque el Señor mismo, o de sacrificio, perdón, porque el Señor mismo dijo que nosotros teníamos que vivir como esclavos de Él y para Él. Vernos a nosotros o a personas a las que amamos pasando situaciones difíciles, puede ser cualquier problema, un problema financiero muy grave, también la muerte de alguno de nuestros familiares o amigos cercanos. Vivir la disciplina de parte de Dios, que esta es otra muy importante, porque muchas veces nosotros también pasamos por momentos difíciles porque el Señor nos está disciplinando. Pues nos preguntamos inmediatamente, ¿de qué sirve honrar a un Dios todopoderoso? Sobre todo para esas personas que han vivido esforzándose, haciendo lo que el Señor les ha mandado hacer. Y de un momento a otro pasa un de repente, pasa un momento difícil, y muchas veces nos preguntamos, y lo digo porque a mí me ha pasado, digo, ¿de qué sirve servirle al Señor? ¿De qué sirve tratar y esforzarme tanto por honrarlo y por vivir para Él? Aunque yo he cometido muchos errores en medio de todo esto, al igual que todos ustedes. Entonces, pero aún así me pregunto, pues ¿para qué? ¿De qué sirve? Y pues también tenemos otra promesa,
¿Cuál es la promesa que Dios a nosotros nos está dando a aquellos que Él ama como hijos? Porque en medio del problema pensamos, bueno, ¿de qué sirve ser un hijo de Dios si al fin y al cabo voy a tener problemas graves, difíciles en esta vida? Seguir a Cristo no es un certificado que vas a vivir una vida millonaria y que vas a vivir una vida sin enfermedades y que vas a tener vía libre para hacer todo lo que a ti te place en tu corazón, porque ahora eres hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es esa promesa? Si no es esa, ¿cuál es? ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios? A aquellos, esa promesa que Dios hace, a aquellos que Dios ama. Pues bueno, acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer del capítulo 4 al 8. Vamos a leer la palabra de Dios para todos. Y dice así, versículo 4. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Sí, ustedes han luchado, pero no hasta perder la vida. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él le dice a sus hijos para animarlos. Ojo con esta palabra. Él nos dice lo que sigue para animarnos. Y dice lo siguiente, y por favor, guarde este versículo, tómelo en su corazón, porque es un versículo muy importante. Dice, hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija, porque el Señor disciplina a todo hijo que ama y castiga a todo aquel que acepta como su hijo. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. ¿Qué tal este pasaje de la Biblia? Cuando yo lo leí, a mí me causó demasiada confusión, porque yo pensaba al inicio de mi vida cristiana que cuando Dios amaba a un hijo, lo bendecía, o que cuando Dios amaba a un hijo, le daba muchos placeres en la vida, o que cuando Dios ama a un hijo, le concede todo lo que él desea, hasta sus caprichos. Pero realmente no. La señal inequívoca de que Dios te ama y que cuentas para Él como un hijo es que Él te disciplina. Y aquí es cuando a muchos cristianos no les gusta y salen corriendo, porque definitivamente no les gusta la disciplina que viene de parte del Señor. Vemos en la palabra del Señor que asegura que va a disciplinar a los que ama. Y si Dios te ama a ti, ten en cuenta que Dios te va a disciplinar. ¿Para qué? Para que aprendas, para que tengas experiencia, para que a través de esas experiencias puedas ministrar a otros y porque Él sabe qué es lo que tú necesitas para ser la persona que Él quiere que tú seas. Dios es como el diseñador, el constructor, que sabe que es lo mejor para nuestro futuro. Así, su decisión, así no te agrada en el momento, con el tiempo vas a entender por qué lo hizo y que sí fue una bendición para tu vida. El Señor allí nunca dice cumplir nuestros deseos, tampoco habla de cambiar su plan perfecto por nuestro plan imperfecto lleno de emociones. El Señor disciplina a todo hijo que ama y castiga a todo hijo, a toda persona que toma como su hijo. El Creador, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que creó las montañas, los animales, aquel que creó la luna, las estrellas, las galaxias, piensa en ti. ¿Sabes qué significa eso realmente? Que el Creador de todo el universo está pensando en ti y en mí. Yo no me considero alguien muy importante, pero cuando sí sé y conozco que el Creador del universo está pensando en mí, me siento profundamente honrado y profundamente comprometido a hacer todo lo que Él ha dicho que debemos hacer. Hay otra palabra que a mí me confrontó demasiado y te la quiero compartir en este momento porque es una palabra que nos ayuda a entender que el Creador está pensando en nosotros y está haciendo algo para que nosotros seamos la persona que Él quiere que nosotros seamos. El Creador del universo dice lo siguiente: la llevaré o le llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Otras versiones de este versículo dice: la llevaré o le llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura a su corazón. Es decir, muchas veces necesitamos ir al desierto, ir al lugar de
de sequedad para poder nosotros allí solamente tener concentración en nuestro Dios. No hay lugar más seco, no hay lugar más efímero, no hay lugar más solo que un desierto. Y cuando nosotros estamos en el desierto, allí Él tiene nuestra atención. Pues no estamos pensando tanto en nuestras redes sociales, ni estamos pensando tanto en si la persona que me gusta yo le gusto y cómo le voy a decir, o ella cómo va a responder. Tampoco estamos pensando en nuestras ocupaciones, los trabajos de la universidad, o las tareas en el colegio, o quizás estés pensando en tu trabajo, en tu emprendimiento todo el tiempo y nunca le das el primer lugar a Jesús. Así que Jesús dice que nos lleva al desierto con ternura y allí habla a nuestro corazón. Esto está en Oseas 2:14 por si lo quieres buscar. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en este tiempo? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: Dios permite que pases por situaciones difíciles para que vuelvas con un corazón humilde a nuestro Padre Celestial. Lo voy a volver a repetir. Dios permite que pases por situaciones difíciles para que vuelvas con un corazón humilde a nuestro Padre Celestial. Quiero contarte que no he visto lágrimas más honestas que las que he visto en una unidad de cuidados intensivos. Ni siquiera aquí en la iglesia he visto o escuchado oraciones más sinceras que las que he visto en la capilla de las clínicas. Muchas personas de repente estarán viendo y viviendo esto en carne propia. Una dificultad totalmente angustiante, un problema que los supera, un problema que se lleva toda su tranquilidad, pero ellos saben que están cerca a la muerte. Y es cuando por fin, en ese momento, mientras están allí acostados, mientras están allí en la clínica o en su casa o en el lugar donde les toque reposar, están pensando esas preguntas que todos debemos hacernos, pero solamente nos queda tiempo de hacérnoslas en ese momento. Preguntas que nunca se hicieron por su ocupación, por su mezquina agenda, por sus planes egoístas y por sus deseos materialistas. Estas personas estarán siempre preguntándose en ese momento, ¿por qué? ¿Por qué siempre tuve una buena excusa para aplazar los planes que Dios tenía conmigo y siempre postergarlos para no dar respuesta? Porque creía que me quedaba mucho tiempo. En cambio, habrá otras personas que estarán pasando la misma situación, pero estarán más tranquilos, pues sabrán que a pesar de estar en el último momento de sus vidas, quizás respirando los últimas bocanadas de oxígeno, ellos estarán tranquilos porque recordarán que no postergaron los planes de Dios que tenían para su vida y tendrán muy en cuenta en su corazón que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que si llega la muerte es ganancia y que su acta de pecados, todos los errores que cometieron están clavados en la cruz de Cristo, pues Cristo pagó por sus pecados. Ahora mi pregunta para ti sería, ¿cuál de estas personas, si llegara la muerte hoy en día, en este momento, serías tú? Si llegara la muerte de repente, como a muchas personas les ha llegado, ¿tú cuál de estas personas serías? ¿El que siempre tuvo una excusa para postergar porque su agenda era demasiado apretada? ¿O la persona que está tranquila y que puede recibir esa partida para poder manifestar quién es esa persona en realidad para Dios? Por eso, ¿cuál es el desafío de Dios para tu vida? El desafío de Dios para tu vida es el siguiente: esfuérzate viviendo a diario una vida para Cristo, pues esta es la única manera de enfrentar los momentos difíciles con nuestra confianza totalmente puesta en Dios. Quiero orar por ustedes, pero no quiero hacer una oración cualquiera. Quiero que ustedes piensen, así como se los dije al inicio, por esos momentos que ustedes pasaron por dificultad, no encontraban respuesta y empezaron a maldecir a Dios.
De hecho, su fe se debilitó totalmente porque no vieron a Dios en esa situación, o porque sinceramente no fue que no lo vieron, sino que quizás no lo buscaron. Y si quizás lo buscaron solamente como un bombero. Aquí en Colombia les decimos a los bomberos, a los firemen, que ellos son las personas que solamente la gente llama cuando tiene un incendio, y quizás solamente estabas allí desesperado, desesperada, diciéndole a Dios que te ayudara, y no fue que no te ayudó para verte sufrir, sino que sencillamente Él sabía cuál era el propósito de esa oración: utilizarlo por el momento mientras le servías y luego volverlo a desechar. Entonces quiero hacer por ti una oración. Por favor, concéntrate. Por favor, si hiciste esto, si maldijiste a Dios en algún momento, si viviste por momentos difíciles y sentiste odio o rabia al Señor, entonces quiero que hagamos esta oración. ¿Está bien? Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos por todas las personas que están aquí conectadas, Señor, pero sobre todo por aquellas personas que han vivido un momento de dificultad, la muerte de un familiar, un accidente, una enfermedad, Señor, una deuda impagable, Dios, momentos de depresión y de ansiedad, Señor, y te pedimos perdón por todos los que han maldecido tu nombre en medio de estas situaciones, Señor. Hoy entendemos, Señor bendito, que tu propósito con nosotros es mucho más y va mucho más allá de lo que nosotros humanamente sabemos, Señor. Sabemos que este cuerpo, Dios amado, es solamente una cobertura temporal, Dios, para que cuando partamos de aquí, Señor, sea una ganancia, pues sabemos que manifestaremos lo real, lo eterno que tú ves en nosotros. Padre, muchísimas gracias te damos en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén y amén.